Hola chicos, ¿cómo están? Soy Edu, el profe de biología, y hoy vamos con una nueva clase. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio, cómo está compuesto, cuáles son los órganos que intervienen y para qué sirven. Cuando hablamos del sistema respiratorio, lo primero que vamos a pensar es en el oxígeno y en la respiración. El nutriente que va a intervenir en este tipo de sistema de nutrición son el oxígeno por un lado y el dióxido de carbono por el otro. El oxígeno es el nutriente que a nosotros nos va a ayudar a poder realizar todas las funciones vitales y, entre ellas, la más importante, el respirar. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos que intervienen o que se involucran en el sistema respiratorio? No son solamente los pulmones, hay otra batería de órganos que van a ayudar al funcionamiento de la inspiración y la exhalación y el intercambio gaseoso que se va a dar en los pulmones. Arranquemos por la vía aérea superior. Tenemos las fosas nasales, que están compuestas por estos orificios, ¿sí? Dentro de las fosas nasales vamos a tener como una zona muy contorneada y capilarizada, es decir, con vasos sanguíneos que van a transportar la sangre y van a hacer que el aire que ingrese se caliente y se humedezca para pasar luego a la faringe. Saber que en las fosas nasales tenemos una capa de mucosa que lo que va a hacer es protegernos contra aquellos agentes que puedan causar alguna infección o algún tipo de alergia, ¿sí? El moco proviene de ahí, es una protección que el sistema respiratorio nos brinda. Una vez que pasa por la faringe, se va a dirigir a la laringe. Recuerden que la faringe es la garganta, propiamente dicha, es el fondo de la garganta, ¿sí? Eso es faringe. De ahí se va a conectar, recuerden que la faringe es un tubo que tiene dos salidas. Uno es el esófago, que lo comunica con el sistema digestivo, y el otro es la tráquea, que lo va a conectar con el sistema respiratorio. Ahora, ¿qué es la tráquea? Bueno, la tráquea la podemos tocar nosotros acá, ¿sí? Acá arriba tenemos la laringe, donde van a estar las cuerdas vocales. Vamos primero con la laringe. La laringe se encuentran las cuerdas vocales. Dato curioso. Las cuerdas vocales son 4, 2 verdaderas y 2 falsas, ¿sí? Las voces más finas, como la mía, por ejemplo, las cuerdas vocales tienden a ser como, son músculos, ¿sí? Son unos músculos largos y finos, entonces cuando pasa el aire vibran a alta frecuencia, entonces producen un sonido mucho más fino. En cambio, las cuerdas vocales, que son como más gruesas y cortas, tienden a vibrar de forma más lenta y producen un sonido más grave, más oscuro. ¿Qué es la tráquea? La bendita tráquea. Bueno, la tráquea no deja de ser otra cosa que un tubo cartilaginoso compuesto por anillos, ¿sí? En sus paredes internas lo cubre una capa de mucosa que se encarga justamente de hacer la misma función que en las fosas nasales, ¿sí? Recubrir todo el tracto respiratorio y protegerlo con moco, ¿sí? De los agentes extraños, ¿sí? Así los vamos a poder eliminar a través de la tos, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos mucha tos, solemos eliminar estos agentes que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser polvo, puede ser alguna, lo que sea, polen, lo vamos a eliminar a través de la tos. ¿Se entendió? Y bueno, para sumar un poquito más de complejidad, tenemos que saber que la tráquea, este tubo cartilaginoso compuesto de anillos, se va a dividir en dos y va a ingresar cada ramificación a los pulmones, tanto derecho como el izquierdo, ¿sí? Estas ramificaciones van a ser los bronquios y los bronquiolos. Una vez que están en los pulmones, vamos a hablar de ellos. ¿Los pulmones qué son?
¿Qué son los pulmones? Bueno, son sacos aéreos que están recubiertos externamente por una membrana denominada pleura que los protege y están dentro de lo que sería el tórax, ¿sí? Las costillas se encargan de proteger a los pulmones. Dato curioso, el pulmón izquierdo es más chico porque necesita compartir espacio con el corazón. Te la tiro. Dentro de los pulmones tenemos que pensar que esas dos ramas, piensen que teníamos una rama central que era la tráquea, se dividió en dos. Bueno, esas ramas, esas dos ramificaciones van a empezar a tener ramificaciones cada vez más chicas. Piensen como la rama de un árbol. Arranca el tronco, se empieza a ramificar, cada vez en ramitas más pequeñas. Lo mismo va a pasar con los bronquios y con los bronquiolos. Se ramifica miles de veces en los pulmones y cada vez esas ramificaciones son más chiquitas para dar lugar a una estructura muy importante en el sistema respiratorio que son los alvéolos. Los alvéolos, piensen que son como una especie de uvita que tenemos en el sistema respiratorio y se encarga de la respiración y el intercambio gaseoso. Estamos otra vez en un árbol. ¿Vieron el paraíso que tienen cuando se acerca la primavera, las flores, y después en el verano tiene unas pelotitas verdes que muchos lo usan para usar el soplamocos y jugar? Bueno, esas pelotitas en el sistema respiratorio las podemos comparar con los alvéolos. Los alvéolos vendrían a ser esas pelotitas. Los alvéolos se encuentran capilarizados, es decir, van a pasar muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Muchos vasos sanguíneos que van a llevar el dióxido de carbono y van a captar el oxígeno que proviene del exterior, que pasó por la tráquea, llega a los bronquios, pulmones, y todo eso se va a producir en un intercambio gaseoso en los alvéolos. El alvéolo es el que dice, bueno, vos dióxido de carbono salí y vos oxígeno entrá. ¿Sí? Todo este intercambio gaseoso que estábamos hablando, que ocurre en estas pelotitas diminutas que se llaman alvéolos, recuerden que ocurre dentro del pulmón. El pulmón como que recubre o contiene a los bronquios, y dentro de los bronquios están los bronquiolos, y dentro de los bronquiolos van a estar los alvéolos, ¿sí? Lo importante acá son los alvéolos. Ahora, recuerden también que las costillas son importantes. Las costillas son importantes porque van a proteger a los órganos que están en esta zona, corazón, pulmones, ¿sí? Y bueno, no son estáticas, se van a mover en cada movimiento respiratorio. Pero hay un órgano que es, para mí, el más importante del sistema respiratorio. Y es un músculo que se sitúa por debajo, ¿sí? Por acá, por debajo de los pulmones, y se llama diafragma. El diafragma, ¿sí? Es el músculo que va a subir o bajar en cada inspiración o expiración, y eso va a producir una diferencia de presión que provoca que ingrese aire y salga aire de los pulmones. Bien, vamos a ver qué sucede cuando uno inspira, es decir, ingresa aire a los pulmones. ¿Qué sucede con las costillas? Miren, voy a inspirar. Lo estoy reteniendo. Como pueden ver, las costillas se expandieron y sobresalen hacia afuera, ¿sí? Ahora largo el aire. Me desinflé. Es como que se vuelven a contraer y vuelven a su estado normal. Lo que acaba de suceder es que cuando uno inspira, es decir, ingresa aire, las costillas se expanden, los pulmones se inflan, pero todo esto es porque el diafragma, ese músculo que le dije que se encontraba acá abajo, desciende hacia abajo, claramente, ¿no? Desciende. Entonces, al descender produce una presión que me permite que yo pueda ingresar aire. Entonces, como en las costillas, entre medio de cada costilla, yo tengo músculos intercostales, lo que va a hacer es
volver más flexible todo y tener una mayor capacidad de ingesta de aire, ¿sí? Ahora, cuando yo expiro, el diafragma sube, se relaja, ¿sí? Y los pulmones se desinflan. Esperen, ¿qué quiere decir que el diafragma sube, baja, se contrae, se relaja? Pongan las manos así. Cuando uno inspira, el diafragma baja, ¿sí? Hace esto. Entonces ustedes, si hacen esto, si lo están haciendo ahora en este momento, van a sentir una presión en los dedos, ¿sí? Porque se están contrayendo, bueno, no importa, se contraen. Lo mismo va a pasar con el diafragma. Ahora, cuando yo suelto el aire, el diafragma sube y se relaja, al igual que pasó con los dedos. Esos son los movimientos respiratorios. Inspiración, expiración. Baja y se contrae, sube y se relaja. Las costillas se expanden, las costillas se contraen. ¿Se entendió? Aquí le pregunto, ¿no? Y para terminar de cerrar este tema, tienen que saber que hay un proceso muy importante que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Recuerden, el intercambio gaseoso se da en los alvéolos. La respiración pulmonar es cuando yo ingiero o meto ese aire y solamente capto el oxígeno en los pulmones. Pero después viene otro tipo de respiración que es la respiración celular y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, cuando el oxígeno entra a las células de la sangre y el dióxido de carbono pasa a los pulmones, ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono se llama hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso que ocurre en el sistema respiratorio y es el proceso más importante. Hasta acá con la clase de hoy.